Primero, coincidencias y luego también alguna divergencia, ¿no? Nosotros partimos de varias cuestiones previas. Primero, creemos que hay que apostar fuerte por políticas de reparto de empleo, que esto es una cuestión muy relacionada también con la renta básica. Creemos también, lógicamente, que hay que, en fin, no solo derogar la reforma laboral, sino que hay que seguir peleando por unas condiciones laborales dignas que también, lógicamente, tienen una relación directísima con esta cuestión. Estamos de acuerdo también en el principio de la universalidad y, como decía Iñaki, el derecho a la existencia. Es una cuestión a la existencia en unas condiciones dignas. Yo creo que toda persona tiene derecho, lógicamente, en fin, a tener un techo, a tener una alimentación, a poder tener una existencia digna, ¿no? A tener una educación, una salud, etcétera, etcétera. Por tanto, ese principio de universalidad, desde luego también estamos absolutamente de acuerdo y hay que exigirlo, ¿no? Pero nosotros creemos que, bueno, primero aclarar también una cuestión. Navarra por sí sola no tendría competencias para poder poner en marcha un instrumento de estas características. Tenemos, o sea, hay impuestos que somos autónomos, pero hay otros muchos que no. Todo el IVA, tenemos el deber de armonización fiscal con el conjunto del Estado, es decir, tenemos, aunque creamos que tenemos un autogobierno estupendísimo, tiene serias carencias y limitaciones y, por tanto, este sería un planteamiento que tendría que hacerse desde luego a nivel estatal para que pudiera llevarse a efecto. También, como decía Vikendi, en la medida en que una renta universal condicionaría todas las políticas de, por ejemplo, prestaciones por desempleo, como bien sabéis, todas esas competencias son del Estado, ¿no? Por tanto, difícilmente se puede, digamos, hacer solo desde las actuales competencias de Navarra, ¿no? Pero, insisto, eso, bueno, podríamos plantear el debate incluso a nivel del Estado, ¿no? Sin embargo, nosotros, como digo, somos más partidarios de una renta garantizada universal, que es un matiz diferente, ¿no? Es decir, no tanto que todo el mundo, independientemente de que tenga empleo o no, tenga una renta básica, sino ligar la renta básica a, como se ha dicho, tener unos ingresos inferiores a esos umbrales que estamos hablando, ¿no? Se suele hablar del salario mínimo interprofesional. Esto también yo creo que hay que revisarlo, porque no es lo mismo el salario mínimo interprofesional con el coste de la vida que tenemos en Navarra que con el coste de la vida que se tiene en Extremadura, por poner el ejemplo probablemente más alejado, ¿no? 650 euros en Navarra dan para bastante menos que lo que dan en Extremadura. Por tanto, ojo con ese tipo de planteamientos también, sin tener en cuenta las condiciones de vida de cada territorio, ¿no? Tenemos la VPO más cara del conjunto del Estado, para que os hagáis idea. Por tanto, eso ha de ser tenido en cuenta, ¿no? Esto es un argumento que utiliza muy socorridamente el gobierno. Dice, no, tenemos la mayor cuantía de la renta básica. Primero, no es cierto, Euskadi nos supera, pero segundo, además, no es lo mismo, como digo, tener 650 euros con el coste de la vida de Navarra que tenerlos con el coste de la vida de Extremadura, ¿no? Por tanto, ese es un elemento a tener en cuenta. Pero, insisto, o sea, nuestro planteamiento sí que parte de esa universalidad, pero creemos que debe estar enfocada la renta básica a aquellas personas y unidades familiares que tengan ingresos inferiores a esa cuantía. Pero sí que me parece, y esto sí que tenemos capacidad de hacer, y en parte existe en Euskadi, a nosotros nos parece muy importante partir de una filosofía de no solo combatir con la renta básica la pobreza, sino también la precariedad del empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona, por ejemplo, que tenga un empleo a tiempo parcial, 3 horas por día, por poner un ejemplo, puede tener un salario que en función de las horas sea digno,
pero lógicamente no alcanza para que cobre la cuantía de 650 euros aproximadamente del salario mínimo interprofesional. Esa persona, con la renta básica, no hay que complementarle solo hasta los 650 euros, sino que tendría que complementarse en una cuantía superior para que de alguna manera eso que está, digamos, aportando a la sociedad mediante el trabajo también le sea compensado, ¿no? Y que de alguna forma también se potencie, más que se potencie, que el empleo, digamos, a tiempo parcial hoy existente, pues vamos a decir, se siga incentivando el que se realice esas tareas. Imaginaros eso mismo aplicado, por ejemplo, al sistema de atención a la dependencia. En el caso de Navarra, para que os hagáis la idea, hay aproximadamente 8.000 personas en el sistema de atención a la dependencia y la mitad aproximadamente cobran ayudas a los familiares, fundamentalmente mujeres, que cuidan a las personas dependientes. Hasta ahora tenían un convenio con la Seguridad Social que lo han eliminado, y eso ha provocado en Navarra, por ejemplo, que más de 2.000 mujeres hayan engrosado el desempleo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un trabajo que se está realizando, que se están percibiendo ahora mismo unas rentas, pero que sin embargo no aparece como empleo, como decía muy bien Iñaki, en esa distinción entre trabajo y empleo. Porque la gran mayoría de ellas, al eliminar ese convenio con la Seguridad Social, no están cotizando y por tanto realizan un trabajo, pero no en un empleo remunerado, ¿no? Con un sistema de renta básica como el que nosotros planteamos, ese trabajo tendría que ser reconocido y, como digo, siempre recibirían algo más que aquellas personas que no realizan ningún empleo, que recibirían el salario mínimo interprofesional. Yo creo que se entiende la idea, y con esto vamos a decir lo que haces es primero garantizar ese derecho a la existencia de forma universal y por otro lado reconocer esos trabajos que se están haciendo de forma precaria, de forma temporal, y que sean compensados con algo más que lo que percibe. ¿Por qué? Porque si, claro, yo realizo un trabajo de, como seguía el ejemplo, 3 horas diarias por el que recibo al mes 600 euros, si tengo de renta básica sin trabajar 650, no me interesa por 50 euros de diferencia. Y sin embargo, si tengo, por decir algo, 900, puedo compatibilizar ese trabajo con esa, digamos, renta básica complementaria, ¿no? Por tanto, y esto además tiene un efecto también, yo creo que es el elemento, otro de los elementos positivos de la filosofía de la renta universal, que es no solo combatir la pobreza, sino también combatir la precariedad, ¿no? Por tanto, yo creo que el doble efecto sería interesante. A nosotros lo que nos preocupa del modelo de renta básica universal es las posibilidades reales de implementación, ¿no? La complejidad de cómo llevarlo a la práctica y las dificultades también incluso de apoyo social y político para que eso un día pues pueda ser mayoritario en la sociedad y que realmente se pueda llevar a la práctica, ¿no? O sea, a mí no alcanzo a ver en qué se diferencia, por así decir, un sistema en el que todo el mundo tiene garantizado un ingreso, ¿no?, como es el que estamos planteando nosotros, frente a el sistema de renta básica universal, donde lo recibe todo el mundo, aunque luego lo devuelva, por así decir, vía impuestos, ¿no? Nos parece, incluso desde el punto de vista de la organización burocrático-social, más sencillo que destinarlo a gente sin ingresos, gente con ingresos inferiores a la cuantía de la renta básica y, insisto, gente con trabajos mal pagados o a tiempo parcial que puedan suponer una superación. Lógicamente, y acabo ya con esto, no solo hay que tener en cuenta el aspecto de los ingresos económicos, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en Navarra, y que en eso Euskadi está mejor, es que
La renta básica, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con las ayudas a vivienda, no tiene ninguna relación. Están en departamentos diferentes y, sin embargo, en los derechos de las personas, para garantizar una existencia digna, además de unos ingresos, tienes que tener una vivienda digna, tienes que tener un buen sistema educativo, tienes que tener un buen sistema sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es fundamental que a todo el sistema de renta básica le acompañe también unas políticas de vivienda, de acceso a la vivienda y de garantía del derecho a la vivienda. Es decir, que desde lo público se garantice a toda persona el derecho a la vivienda, y si no hay un fondo público que lo haga, que lo tenga que costear el gobierno en este caso, ¿no? Idem con todo el sistema educativo y con el sistema sanitario como elementos fundamentales también de garantía de igualdad de oportunidades. Aquí me planto, eskerrik asko.